Hola, bienvenidos a este nuevo video de Jabruta Israel, Kabbalah en español. Yo soy Merav Goddan y hoy les quiero traer un evento que ocurrió en estos días que no son muchos los que lo conocen, pero sí tiene bastante influencia en todo lo que ha ocurrido en la historia que nos lleva hasta el punto donde estamos hoy. Y por supuesto también a nivel espiritual. Estoy hablando del asesinato de un tal Gedaliah ben Ahikam. Este Gedaliah fue nombrado gobernador de Judá por el rey de Babilonia, Nabucodonosor, después de haber conquistado la tierra de Israel. Este evento se data a unos 600 años antes de Cristo. Por razón de la conquista, entonces, muchos ciudadanos de la tierra de entonces, de Israel y Judá, habían huido a tierras vecinas y Gedaliah, que fue nombrado por los babilonios, empezó a restaurar el asentamiento judío, el gobierno, empezó a alentar a que los ciudadanos que se habían retirado regresaran, hacía convocatorias para que renovaran el asentamiento, la agricultura, a oposición de otros políticos que no aceptaban su gobierno. Entonces enviaron a visitarlo a un tal Ismael de Sedequías, que fue bien recibido por Gedaliah, y este terminó matándolo. Eh, Como resultado de esto, en algún momento de la historia se estableció el tercer día de Tishrei, o sea, 2 días después de Rosh Hashanah, aunque este evento ocurrió en Rosh Hashanah, como día de ayuno de Gedaliah. ¿Qué tan importante es este personaje o este evento que se merece, por así decir, una dedicatoria en el calendario hebreo, que hagamos ese ayuno por su nombre? En realidad estamos hablando de un evento que es el primer caso de atentado político en el que un judío mata a otro judío. Y eso se consideró un desastre nacional y llevó al final de la autonomía judía en la tierra de Israel, completando así la destrucción del templo, y el odio vano fue el final de la esperanza de renovar y reconstruir la vida judía en la tierra de Israel entonces, produciendo así el segundo exilio. Les recuerdo que el primero fue el exilio de Egipto y este es el segundo, el exilio de Babilonia. Por lo que vemos, no bastó este evento para que se aprenda la lección, ya que este error vuelve a repetirse 400 años después, cuando regresan a la tierra de Israel y se vuelve a formar la soberanía judía en la tierra de Israel. Y otra vez está ocurriendo en esta era que ya vemos señales de forma muy clara de más o menos la misma situación 2000 años después. ¿Es este el destino del pueblo hebreo? Entonces nos preguntamos, ¿por qué el Creador no puede alinear a su pueblo elegido para que haga su trabajo? La respuesta está en el tema del libre albedrío. La fuerza superior jamás puede obrar sin una petición genuina desde el corazón por parte de los creados. Les recuerdo la esclavitud, entre comillas, de Egipto, como está escrito en Éxodo 2:23. Y dice así: los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Este clamor fue el que inició todo el proceso del éxodo de Egipto, solo después de formarse el clamor por parte de los creados. Quiere decir que hasta que ellos no clamaron, no sintieron esa necesidad, el Creador no podía obrar para sacarlos del exilio. Cuando hablamos del clamor, es una oración que irrumpe desde lo más profundo, y esto es relevante a nivel del pueblo, a nivel del grupo, a nivel del individuo. Pero ¿para qué tenemos que llegar a esos estados?
y entonces recién clamar. ¿Por qué no evitar todos estos procesos? La razón por la que no se logra es que ignoramos lo que la sabiduría de la Cábala nos enseña. La sabiduría de la Cábala es el método práctico de conexión. Este método nos enseña cómo podemos superar el odio y el separatismo mediante el amor y la conexión. O sea que estamos acá a dos polos, menos y más, que se tienen que complementar. Nosotros necesitamos de nuestra naturaleza egoísta, es el motor para evolucionar y no podemos quedarnos todo el tiempo en el estado de llenado constante, que uno se contenta con lo que tiene y mientras tenga para llenar sus necesidades básicas, ya está. Tenemos que salir de esos lugares cómodos para poder escalar y poder avanzar hacia nuevos estados. Entonces, esa naturaleza, la egoísta, que la conocemos como inclinación al mal, tiene que ser usada para nuestra evolución y es así si la equilibramos gracias a la fuerza de la inclinación al bien. Necesitamos una en contraste a la otra y es así como podemos avanzar, como cuando caminamos. El pie izquierdo, luego el derecho o viceversa, en forma constante. Ese es el equilibrio. Entonces, cuando crece el ego, si no lo equilibramos con la fuerza del amor y caemos a nuestros bajos instintos, tocamos fondo otra vez, entonces ahí es que llegamos al exilio, que es la desconexión de la sensación de la divinidad. Y ahí está el sufrimiento y el dolor, y eso nos lleva a clamar porque eso ocurre después que ya alcanzamos la desesperanza, cuando vemos que ya no podemos hacer nada para salir de ese estado. El ego nos aísla, nos divide, nos lleva a la falta de consideración, al odio. De aquí que la formación de conflictos dentro de la familia, en el ámbito laboral, en la pareja, todo eso desemboca en actos egoístas, que también los podemos llevar así contra la sociedad, desde una actitud que desconsideramos a la gente en las carreteras, por ejemplo, hasta el abuso y la violencia en todos los demás ámbitos. El odio no es algo que podemos erradicar, porque parte de esa tendencia egoísta, pero podemos reconocer cuando empieza a brotar y esforzarnos para superarlo, creando de forma artificial, aunque sea, una fuerza positiva de conexión y amor. Y eso es lo que la Cábala considera la invocación de la luz, para que cubra al odio, lo neutralice, lo equilibre. La luz es de hecho la Torá, como está escrito, cree la tendencia al mal, cree la Torá como condimento, que la Torá es el remedio para el mal, recordando que no se trata de un libro que contiene un texto, sino de la luz, Torá, Or. Es algo que podemos hacer a diario en todas nuestras relaciones. En la medida que invertimos esfuerzos para conectarnos, incluso con quienes no consideramos pares, aplicando la empatía, la escucha, considerando las necesidades de la otra persona, tomando en cuenta que todos pasamos por estados a diario, superando la crítica, las exigencias, así también limpiamos las malas lenguas, la difamación. Todos esos son resultados de nuestra visión corrupta. Y cuando recordamos que todos somos imperfectos, incluso nosotros mismos, entonces eso nos da la pauta de que tenemos que alinearnos. Imagínense si todo individuo en la sociedad se educara en base a estas condiciones, reconociera que el ego en algún momento lo está superando y lograra elevarse por encima de eso y aplicara la fuerza de conexión en contra, en contraste a esa sensación que se le despierta. Estaríamos en ese avance de derecha a izquierda, pero seguramente avanzando.
y no yendo para atrás o quedándonos estancados o cayendo una y otra vez en el mismo pozo. Esto por supuesto requiere de una educación apropiada. Pueden comprobarlo con sus familiares, con sus amigos, con sus compañeros, con sus vecinos. Cuando estas cosas les ocurra, pueden invocar la luz en todas sus relaciones, pidiendo que actúe, dándole lugar. Pueden llamarla como quieran, luz, divinidad, Dios, creador, universo, naturaleza. Actúa a través de mí. No permitas que me domine el ego. Y así vamos a poder comprobar en carne propia lo que significa la Kabbalah práctica. Les invito a participar del nuevo ciclo de estudio de las bases de la Kabbalah práctica. Compartan esta experiencia para que los demás también puedan aprender. Simplemente queremos aprender a amar y no caer una y otra vez en el yugo de nuestro egoísmo. Que tengan Hatimato va y nos estamos viendo y escuchando.